Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a mirar un ejercicio donde vamos a mirar la utilidad y la aplicación de la fórmula si, el condicional que trae el programa Excel. Entonces vamos aquí a mirar cómo anidar varias funciones del condicional y cómo podemos solucionarlo. En esta oportunidad tenemos esta tabla donde contamos con algunos datos como la cédula, nombres y apellidos y el cargo de un grupo de personas. Entonces en esta oportunidad nos piden que el salario básico lo vamos a hallar de acuerdo a esta tabla que tenemos aquí abajo. Entonces aquí aparece el cargo que ocupa la persona, el salario básico y la bonificación respectiva. Entonces vamos a hallar el salario básico utilizando la fórmula si el condicional de Excel. Entonces en este caso vamos a decirle igual si abrimos el paréntesis y aquí abajo entonces nos va guiando la misma fórmula. Entonces nos dice cuál es la prueba lógica. Entonces nosotros lo que queremos decirle es que si el valor que tenemos aquí, es decir, el cargo, la primera casilla que corresponde a este cargo, es igual a este cargo que está acá. Es decir, que si este cargo corresponde al de enfermera auxiliar, entonces el punto y coma lo separamos. Ahora vamos a decirle cuál es lo que nos tiene que hacer si resulta verdadera esta condición. En ese caso, si resulta verdadero que esta casilla es igual a enfermera auxiliar, entonces nos ponga este salario básico. De lo contrario, punto y coma, entonces le vamos a decir que nos haga. Como tenemos varios cargos, entonces nos toca anidar nuevamente la función. Entonces le vamos a decir nuevamente sí, abrimos paréntesis, y ahora vamos a darle el condicional para el siguiente cargo. Entonces en ese caso le vamos a decir nuevamente que si este cargo es igual, entonces ahora miramos el siguiente, el de enfermera jefe. Entonces, que nos ponga este valor. De lo contrario, y nuevamente ponemos a anidar una función, le decimos sí, abrimos el paréntesis, y le decimos que si ese mismo valor es igual, es decir, lo que está en esta casilla es igual, ahora vamos a mirar médico general, entonces me ubique el valor de médico general. Le decimos punto y coma, es decir, de lo contrario, y seguimos anidando una nueva función. Le decimos sí, ahora esa misma casilla le vamos a decir que si es igual a médico especialista, que está ubicado aquí en D19. Entonces, si esa casilla resulta ser médico especialista, me ponga este salario de médico especialista. De lo contrario, y entonces aquí podríamos ya decirle que simplemente me anote este valor. Pero es probable que aquí exista de pronto algún error. Si aquí existe algún error, entonces es mejor anidar la función. Pero por ahora vamos entonces a descartar simplemente que no existen errores y le vamos a decir que en ese caso me ubique el valor de anestesiólogo. Cerramos. Nos damos cuenta cuántos paréntesis, 1, 2, aquí se va poniendo en color, 3 y 4. Y le decimos Enter. Entonces nos damos cuenta que aquí ya nos ubicó el valor de 1.200.000 que corresponde al valor de la enfermera auxiliar. Nosotros entonces en este momento podríamos tomar esta función y arrastrarla. Pero ¿qué pasaría? Si nosotros la arrastramos ahí como se encuentra, en ese caso Excel va a bajar todas las casillas. Es decir, aquí también va a existir un movimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es fijar las casillas. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos dejar fija la casilla de la prueba de enfermera auxiliar. Entonces nosotros lo que hacemos es sombrear esa casilla y le damos F4. Cuando le damos F4, miramos que aparece antes de la letra y después de la letra el signo pesos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Lo que estamos es fijando esta casilla de enfermera auxiliar. Pero desde luego también tenemos que fijar ese salario básico porque hace parte de la prueba. Entonces lo ponemos en modo inverso o sombreado y le decimos F4. De igual manera vamos a hacer con la siguiente prueba que sería D17 F4. Miramos el valor que correspondería al salario de enfermera jefe F4. De igual manera hacemos con D18
F4, E18 con D19, también entonces le decimos F4, y por último E19, E19, y le decimos F4. En caso de que en F4 en la configuración de su computador sea diferente y no fije la casilla, pues simplemente usted lo que hace, miremos que este también debemos fijarlo, entonces simplemente usted se ubica antes de la letra, le pone el signo pesos y después de la letra vuelve y le pone el signo pesos, tiene la misma validez. Le decimos enter y entonces vemos pues que nos sigue arrojando el mismo valor, solo que han quedado fijas estas casillas y ahora sí podemos arrastrarlo. Lo arrastramos y entonces nos damos cuenta que nos está ubicando los valores que corresponden a lo que le estamos pidiendo. Vamos a darle el formato de signo pesos para que pues este salario se vea mucho mejor, al igual que este. Y entonces vamos a comprobar o a verificar que realmente pues nos está haciendo bien. Entonces enfermera jefe, miramos que realmente es 2.500.000. El anestesiólogo, miramos aquí abajo la tabla, es 3.500.000, aquí no lo está ubicando. Un médico especialista, 6.500.000, aquí nos está poniendo 6.500.000. Entonces vemos que la fórmula está corriendo bastante bien. Ahora en la siguiente casilla nos están pidiendo sobre la bonificación. Entonces vemos que si es una enfermera auxiliar, su bonificación será del 5%. Lógicamente ese 5% será sobre el salario básico. Entonces tendríamos que hacer una fórmula similar a la que nosotros usamos ahorita. Entonces en ese caso nosotros lo que tendríamos que hacer es anidar nuevamente una serie de funciones condicionales. Entonces le vamos a decir si abrimos paréntesis, y en este caso entonces nosotros lo que necesitamos es mirar si el cargo al que corresponde. Entonces volvemos a trabajar sobre la misma columna C en este caso, y entonces le decimos que si esta casilla es igual a esta casilla, entonces le vamos a decir que me va a usar esta bonificación del 5%. Entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es que nos tome el salario básico y lo multiplique por la respectiva bonificación. Le decimos de lo contrario, ese punto y coma. Entonces de lo contrario, nuevamente pues construimos una función sí para seguir haciendo los filtros por cada uno de los cargos. Entonces volvemos y le decimos que si esta casilla es igual a lo que está aquí, enfermera jefe, entonces que tome el salario que tiene aquí y lo multiplique por la comisión que tiene una enfermera jefe, que en este caso es del 10%. De lo contrario, otra vez anidamos una nueva función condicional y ahora le decimos esta casilla igual, y entonces miramos la comparación ahora con médico general, que si esta casilla coincide con médico general, entonces tome el salario y lo multiplica con la bonificación respectiva a médico general, que en este caso sería el 25%. Si no, nuevamente me va a hacer una comparación, un sí, de este médico especialista. Bueno, realmente tendríamos era que comparar que si el cargo es igual, es decir, corresponde al de médico especialista, entonces va a tomar entonces la comisión que corresponde al de un médico especialista. Entonces que nos tome el salario y lo multiplique por la respectiva comisión, que en este caso es del 35%. Si no se cumple, entonces al final simplemente le vamos a decir, bueno, realmente omitiendo el hecho de que tengamos algún error, pero pues esto es a manera de ejercicio. Entonces aquí no tendríamos necesidad de poner un nuevo sí, pero si fuéramos a ser rigurosos en todo el sentido, realmente sí tendríamos que incluir un nuevo sí. ¿Cómo sería eso? Entonces simplemente le vamos a decir una nueva condición sí, y le vamos a decir que si esta casilla es igual al cargo de anestesiólogo, bueno, ubicamos el de anestesiólogo, entonces que tome el salario que aquí tiene básico y me lo multiplica por el respectivo porcentaje de bonificación, que en este caso sería el 25%. Si no, pues si existe algún error, más bien que me deje esto en blanco. Es decir, le decimos comilla, espacio, comilla. Quiere decir que no me va a poner nada. Entonces cerramos aquí, cerramos
Ahí vamos mirando los colores de los paréntesis. Ya está cerrado este, el siguiente, y nos quedaría haciendo falta el último. Y le decimos Enter. En ese caso vemos que nos aparece una bonificación de 60.000 pesos, que realmente corresponde, miremos el cargo. El cargo es enfermera auxiliar y las enfermeras auxiliares tienen una bonificación del 5%. ¿Sobre quién? Sobre su salario básico. Entonces sencillamente sería el 5% de 1.200.000 y el 5% de 1.200.000 es 60.000. Entonces ahí nuestra fórmula ha quedado bien hecha, ¿cierto? Pero tendríamos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente y es fijar aquellas casillas de comparación, es decir, estas que están aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que es fijar esas casillas dándole F4. De igual manera pues tendríamos que hacerlo con la bonificación, ¿cierto? Esa bonificación sería, como es a manera de comparación, pues tendríamos que fijarla. La única que se nos va a mover pues es el del cargo, porque ese va a ir bajando, ¿cierto? Entonces para cada uno de los valores vamos entonces nosotros fijándolos hasta completar pues todo lo que tiene que ver con nuestra fórmula. Entonces vemos que realmente pues después de haber realizado la primera, eso ya es una cuestión de práctica. Fijamos también esta casilla y así sucesivamente vamos fijando cada uno de esos valores de comparación hasta llegar a estos últimos. Entonces fijamos y fijamos esta última. Bueno, ahora sí le podemos decir Enter. Entonces nuestro valor siguió inalterable porque lo único que hicimos fue fijar las casillas, pero la fórmula sigue siendo la misma. Y arrastramos. Entonces cuando arrastramos, nos damos cuenta que realmente la bonificación corresponde al cargo. Bueno, vamos a quitar un momentico este de anestesiólogo, lo vamos a suprimir y vamos a ver qué pasaría con su salario y con su bonificación. Entonces vamos a darle suprimir. Entonces recuerden que nosotros aquí en la fórmula al final simplemente establecimos que si no cumplía ninguna de las condiciones, al final lo único que haría sería ponerme el valor del salario básico de anestesiólogo. Entonces, como ya pasó el filtro de enfermera auxiliar, enfermera jefe, médico general y médico especialista, y no encontró que es decir, ninguno de estos cargos aparece aquí, entonces simplemente al final me pone el valor de anestesiólogo. Pero vemos que en este caso nosotros continuamos la prueba, ¿cierto? Es decir, eh, en la parte del valor falso, nosotros hicimos la introducción de una nueva fórmula condicional y al final le dijimos, si no cumple ninguna de las condiciones, entonces póngalo en blanco. Entonces vemos que aquí lo está poniendo en blanco. Entonces ya es cuestión de cómo nosotros querramos enfrentar el problema. Vamos a completar aquí nuevamente con anestesiólogo. Y terminamos este ejercicio mirando la parte del salario neto. Pues el salario neto sí es muy sencillo porque simplemente es sumar el salario básico con la respectiva bonificación, enter. Y aquí, como son estas celdas que van a irse moviendo, ahí no tengo ningún problema en arrastrar la fórmula. Pues arrastramos la fórmula y ya obtenemos el salario neto de cada uno de estos profesionales. Nos quedaría pendiente mirar cuántos empleados son. Entonces realmente aquí lo único que tendríamos que utilizar es la fórmula contar. Que me cuente. Que me cuente, por ejemplo, cuántos valores encuentra, ya sea en salarios, en bonificación, en salario neto. Entonces podríamos mirar, por ejemplo, que me cuente nombres y apellidos. Entonces en este caso, miremos a ver qué sucede si yo le pongo la fórmula contar. Entonces cierro y le doy enter. Entonces me aparece 0. ¿Por qué? Porque la fórmula contar es para datos numéricos. Entonces en ese caso tendríamos que utilizar una fórmula diferente y sería la fórmula contar. Es decir, ahí me va a incluir valores alfanuméricos. Entonces, en este caso me está diciendo hay 10 empleados. Y efectivamente tenemos 10 empleados. Luego me dice cuántas enfermeras hay. Entonces, en este caso, lo que vamos a decirle es que me haga una cuenta con un condicional. Entonces le vamos a decir contar y utilizamos esta que dice contar punto sí.
Entonces quiere decir lo siguiente, la misma fórmula me va conduciendo y me dice rango, ¿dónde queremos mirar? Entonces vamos, como me estaban haciendo pregunta de enfermeras jefes, vamos a mirar el cargo. Entonces toda la base de datos donde se encuentren los cargos, ese va a ser nuestro rango. Y el criterio, entonces en ese momento, ¿cuál es el criterio que nosotros queremos mirar? Enfermera auxiliar. ¿Listo? Entonces cerramos aquí y le decimos enter. Y me está diciendo que encontró dos enfermeras auxiliares. Entonces miramos a ver, revisamos nosotros de manera manual una y dos. Y efectivamente son dos enfermeras jefes. Ah, pero la pregunta es sobre enfermeras jefe. Entonces hacemos la modificación sencillamente aquí por la casilla de enfermera jefe y enter. En este caso también tenemos dos enfermeras jefes, una y dos. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer, pero para el cargo de anestesiólogo. Entonces le vamos a decir igual contar.si y entonces utilizamos esta fórmula, establecemos el rango, le señalamos el rango, punto y coma, y ahora le vamos a decir cuál es el criterio, es decir, que me va a contar qué cosa. Entonces necesitamos saber cuáles son los anestesiólogos, entonces que me cuente estos que están aquí, es decir, me cuente en este rango lo que contiene esta casilla. ¿Y qué contiene esta casilla? Anestesiólogo. Entonces cerramos y enter. Y también tenemos dos anestesiólogos, mire, uno y dos. Bueno, ¿cuál sería el salario más alto? Pues aquí ya tendríamos que cambiar un poco la fórmula y vamos a hablar del máximo. En ese caso es max y le damos el rango. Entonces, ¿cuál es el salario más alto? Entonces nosotros le vamos a señalar aquí dentro de los salarios, cerramos y enter. Y me dice 6.500.000, desde luego. Aquí lo habíamos ya visto en nuestra tabla, que es el del médico especialista. Pero entonces esto es un ejercicio interesante para manejar la lógica de programación que tiene Excel. Ahora vamos a mirar cuál es el salario más bajo. En este caso, ahora hablamos del mínimo, entonces min. Y la misma situación. Vamos a darle la ubicación del conjunto de datos donde están los salarios. Cerramos. Y ahí aparece que el salario más básico es el de 1.200.000, que ya lo teníamos aquí, que es el de una enfermera auxiliar. Y por último nos dicen cuál es el cargo de moda. Entonces tomando en cuenta que me están hablando de moda, podríamos utilizar la fórmula que trae Excel de manera interna, que es la moda. Recordemos que en estadística la moda es el dato o el valor con mayor frecuencia. En este caso, si nosotros utilizamos la moda punto .1, ¿cierto? Sobre el cargo, vamos a ver qué pasa. Cerramos aquí, es decir, vamos que me muestre cuál es el que más se repite. Entonces le damos enter y me sale un error. ¿Qué sucede? La fórmula moda no se puede utilizar sobre valores alfanuméricos, sino sobre valores numéricos. Entonces nosotros podríamos hacer aquí un truquito. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un pequeño cambio, porque si ustedes notan, en la columna de cargo tenemos dos auxiliares de enfermería, tenemos dos enfermeras jefe, tenemos dos médicos generales, dos médicos especialistas y dos anestesiólogos. Entonces para esta casilla, pues no vamos a tener ningún cargo de moda puesto que todos tienen la misma frecuencia, ¿cierto? Sin embargo, Excel lo que va a hacer es, si nosotros lo dejáramos así, nos va a calcular el primer dato que él vea dentro de la lista que le vamos a dar. ¿Cuál es el primer dato que tiene más repetición? Entonces en este caso nos va a tomar auxiliar de enfermería. Pero la idea es que podamos encontrar el cargo de más moda. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio y en vez de anestesiólogo vamos a utilizar enfermera auxiliar. Entonces vamos a copiar este dato aquí en este último para que el cargo con mayor frecuencia sea el de enfermera auxiliar. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces nosotros vamos a decirle igual y vamos a darle un condicional. Le vamos a decir sí y le vamos a decir que nos calcule la moda de los salarios. Entonces le vamos a decir moda. Utilizamos este, puede ser moda.1 y le damos el rango de los salarios. Entonces le vamos a decir que si esa moda resulta ser igual a este salario básico, entonces me dé el cargo que sería el de enfermera auxiliar. De lo contrario, y volvemos a decirle nuevamente un condicional. Entonces, si quieren pueden copiar esta misma fórmula porque va a ser exactamente la misma. Pues le vamos a decir
control C y pegamos, control B, pegamos esa fórmula y le vamos a decir, bueno, de lo contrario entonces, si la moda es igual, pero entonces ya no le vamos a decir E16, sino que le vamos a decir que nos mire por favor la siguiente casilla, que en este caso sería E17. Entonces démosle 17 aquí. Entonces, si la moda resulta ser el salario básico, el que está en la casilla E17, entonces, que me ubique el cargo que sería enfermera jefe. De lo contrario, entonces, y seguimos trabajando ahí la fórmula. Entonces ahora concatenemos un nuevo condicional sí y la misma historia. Ya la tenemos aquí copiada, entonces peguémosla. Entonces, sí, le decimos entonces si la moda de ese rango es igual a E16. Entonces recuerden que no es E16, sino el que sigue. En este caso sería este. Si quieren, señalan la casilla. Entonces, si se cumple la condición, que es la moda es igual a lo que está en E18, entonces le va a decir que le ubique el cargo de médico general. De lo contrario, y volvemos e insertamos un nuevo condicional. Entonces le vamos a decir ahora que no nos compare con E16, borremos, sino con el valor del salario de un médico especialista. Entonces, si eso resulta ser cierto, entonces que me ubique el cargo de médico especialista. De lo contrario, entonces, suponiendo que todo está bien, entonces simplemente le vamos a decir que de lo contrario nos diga que es un anestesiólogo. Cerramos, 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 cerramos y cerramos. Bueno, le decimos Enter. Entonces aquí automáticamente nos está diciendo que el cargo de moda es el de enfermera auxiliar y nosotros pues aquí a propósito lo habíamos hecho. Entonces con este pequeño video tutorial nos damos cuenta de la utilidad de cómo insertar una fórmula anidada utilizando la función condicional, sí. Y entonces en este ejemplo pues hemos abarcado todo esto. Espero que sea de gran utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.